Saludos, amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta bendita tarde, de que Dios nos permite poder llegar y poder estar acá, dándole gloria a nuestro Dios y Salvador en medio de esta nevada que está. Pues Dios nos permite estar aquí para que nosotros, en el nombre del Señor, hagamos siempre un culto de alabanza a nuestro Dios. Amén. Bendito sea su nombre, así que vamos a comenzar dándole gloria a Dios y vamos a orar a Dios para que Dios siempre sea glorificado en todo momento. Bendito sea su nombre. Amén, iglesia. Así que damos gracias al Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más en esta bendita tarde. A ti la gloria porque nos permites acercarnos ante tu trono, Señor. Nos permites acercarnos ante tu presencia, glorificarte, exaltarte, darte honra, Señor. ¿Cómo no darte gracias si tú has sido bueno con nosotros? Si a ti te ha placido, Señor, extendernos la bendición de poder llegar aquí a esta casa de oración, Señor. Gracias, mil gracias de antemano, Señor, por toda tu bondad y por todo tu amor, Señor, que tú eres hacia nosotros. Nosotros lo único que deseamos y tenemos es darte gloria, es entregarnos de todo corazón, Señor, para glorificarte y para adorarte a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, una vez más de antemano, Señor amado, y que hoy tu palabra, Señor, en esta bendita tarde, Señor, nosotros a través de ellas seamos transformados, que tu palabra hable a nuestro corazón, que tu palabra, Señor, nos edifique, que tu palabra, Señor, abra nuestro entendimiento, Señor amado, y todo aquello que en nuestras vidas esté oculto, que en todo aquello que en nuestras vidas nos impida acercarnos con, Señor, con rectitud, con santidad delante de ti, que tu palabra, Señor, nos quite, Señor, en la venda, Señor, de nuestros ojos, de nuestro corazón, en el nombre de Cristo. Señor, y a todas aquellas vidas, Señor amado, que están a través de estas redes sociales, Señor, que ellos también puedan ser, Señor, transformados y que tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo, donde quiera que cada vida, Señor, nos escuche, Señor. Para ti la gloria y a ti la honra en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios. Amén. Amén, iglesia. Una vez más, bendito Dios, ante todas las cosas, vamos a compartir un hermoso tema en el Señor y ante todas las cosas, bendito sea su nombre. Me gustaría iniciar antes de todo con un pensamiento, con un anónimo y con alguien de un personaje también. Dice así: una de las razones por la cual muchos no son cristianos es porque muchos cristianos no son cristianos. Es un anónimo. Pero dice otro pensamiento de otro hombre. Dice: me gusta tu Cristo. No me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Mahatma Gandhi lo dijo este hombre. Pero una cosa de este hombre es que, aunque le gustaba a Cristo, le gustaba conocer de Cristo, nunca se convirtió. Bendito sea su nombre. Eso es una curiosidad nada más. Hoy vamos a hablar el tema, quizá usted lo ve en su pantalla, bendito Dios. Y dice: el cristiano y la hipocresía. Bendito Dios. Antes de iniciar con el texto bíblico, el cristiano y la hipocresía es un tema que comúnmente a veces no tocamos. Es la primera vez que lo toco aquí en la iglesia del Señor. Pero bendito sea su nombre. Vamos a pedirle al Señor, como hemos orado, que nos ayude y nos guíe para que todos nosotros, en el nombre de Jesús, Dios nos hable siempre al corazón. Y dándole un entendimiento al cristiano y la hipocresía, entre comillas, ¿soy hipócrita? Pensemos un poquito, el cristiano y la hipocresía. Claro, todo esto está en la Escritura, pero vamos a personalizarlo y hacerlo nuestro. ¿Soy hipócrita? Bueno, con eso les dejo y me gustaría que vaya al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo 23, 1 al 3, y de ahí usted va a 2 Timoteo 3, 1 al 5. Amén, iglesia. Bueno, bendito sea su nombre. Mientras tanto, me gustaría que leyéramos juntos Mateo 23, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo,
mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Amén? Vayamos juntos a la segunda de Timoteo. Bendito sea Dios. Vayamos junto a la segunda carta de segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, arrogantes, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bendito Dios, como hemos leído la palabra del Señor, nos estamos encontrando, según 2 de Timoteo, en tiempos muy difíciles, amada iglesia. Tiempos, benditos Dios, que nos encontramos nosotros hoy, y como hemos leído el tema, el cristiano y la indudablemente, en estos tiempos, bendito Dios, en estos días vendrán tiempos peligrosos, como dice la Escritura. Y cuando uno comienza a estudiar y a leer esta palabra, esta porción de la Escritura, vemos que en estas eras, en estos tiempos peligrosos, bendito Dios, a medida se acerca la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esos tiempos los estamos mirando cada día más en aumento. Recuerde esto, iglesia, en los posteriores días era de la venida de Jesús, desde la llegada de Jesús hasta la venida de nuestro Señor y Salvador. O sea que por lo tanto, todos estos años que se ha esperado la segunda venida de Jesús, los tiempos han sido peligrosos. Pero a medida pasa más la venida, la venida de Cristo, vamos a ir viendo esos tiempos más peligrosos, más salvajes, eras más salvajes en cuanto al carácter del ser humano. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, lo acabamos de leer, bendito Dios, etcétera, etcétera. Pero el 5 es muy importante de lo que estamos hablando, el cristiano y la hipocresía. El 5, que tendrán apariencia, dice aquí, apariencia, ¿ok? Apariencia de piedad, una piedad religiosa, pero negarán, o sea, van a repudiar la eficacia de ella, y a estos evita. Bendito Dios. Dios aquí nos está dando un entendimiento acerca de lo que Dios desea que nosotros comprendamos en el nombre del Señor. Después regresaremos a 2 de Timoteo en otro tiempo, en otro momentito. Entonces dice, Mateo 23, dice, entonces habló Jesús a la gente, a los discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahora, una de las preguntas, ¿quién eran los fariseos? ¿Por qué Jesús confrontó fuertemente a los fariseos? Es muy importante entender esta parte, iglesia. Pero antes de entrar en el tema de lo que son los fariseos, me gustaría que usted y yo comprendamos de dónde viene la palabra hipocresía. Bueno, buscando en el diccionario, bendito sea el Señor, buscando la palabra de Dios, hay dos términos para la palabra hipocresía. Una es hipócrites, que quiere decir, es una palabra compuesta de hipo y crites, bendito sea su nombre, pero a la vez la palabra quiere decir responder con máscaras, es la palabra etimológica, o el que responde. Y la palabra hipócrisis, que quiere decir hipocresía, es actuar bajo una parte fingida o falsa. Vamos a ir viendo, iglesia. Ahora, en el tiempo antiguo, esta expresión de hipocresía no estaba en un contexto, bendito Dios, de maldad. Recuerde eso, no estaba en un contexto de maldad. Pero esta palabra, actuar bajo una parte fingida o falsa, hablaba de usar fingimiento. Ahora, o engaño, que quiere decir una falsa pretensión, o simulación, que quiere decir duplicidad
o falsedad. No sé si usted ha escuchado el dicho, dice que tú eres más falso que una moneda. ¿Usted ha escuchado ese dicho alguna vez? Porque la moneda tiene dos caras. Así el falso se manifiesta en una doble duplicidad, una falsedad, una simulación. Es alguien que hace comedia. Ahora, se refiere a las respuestas de los actores en el tiempo antiguo, lo que era la palabra hipocresía. Se refería a las respuestas de los actores en escena dramáticos, en una obra de teatro. Estos hacían exageraciones de los gestos, de los sentimientos, para que los espectadores, para que el público entendiera qué es lo que está en el personaje sucediendo. No sé si usted en algún momento ha visto las películas, un programa de televisión e incluso alguna novela de su favorita, probablemente. Bendito sea el Señor. Ve usted cómo hacen todo eso, el evento, toda la mímica, todo lo que usan. Y a veces nosotros nos involucramos cuando ellos están hablando. A veces lloramos con ellos, a veces reímos, a veces nos enojamos, a veces estamos tristes también, porque el personaje es probablemente que lo están haciendo muy bien, la imitación. Ahora, además, los actores tienen que hablar fuerte. Recuerde, en aquel tiempo los actores tenían que hablar fuerte, porque recuerde, eran teatros grandes, quizás no había como esto, un micrófono potente con una bocina. Pero déjenme explicarle más. Claro, para los diálogos que por todos son escuchados. En unos casos, los actores griegos y romanos de aquel tiempo hablaban con grandes máscaras, con dispositivos internos y mecánicos para aumentar la potencia de la voz. Recuerda un dato muy importante. Estos actores acostumbraban a hablar alto y fuerte para que los demás los escucharan. No se olvide de ese detalle, ¿ok? Entonces, llevar una máscara para impresionar o engañar a otro, eso es la hipocresía. Llevar una máscara para impresionar o engañar a otro. Alguien que pretende ser lo que no es, un hipócrita. Actúa bajo una parte fingida, como usted lo hemos escuchado ahorita. Al final de cada representación que ellos hacían, se quitaban sus máscaras y la audiencia los aplaudía y los alababa. No sé si alguna vez usted estuvo en el cine y cada vez que terminaba la película la gente aplaudía, ¿cierto o no? Porque quizás la obra o la representación de esa ficción, de ese drama, de ese suspenso, les gustó, les agradó. Entonces, igualmente estas personas, la gente que estaba escuchándolo, ellos se quitaban sus máscaras y les alababan y les aplaudían. O sea, a esta gente, no olvide ese detalle, lo vamos a hacer en un momento más adelante. Bendito sea el Señor. Ahora, dentro de la palabra del Señor, Jesucristo usó mucho esta expresión o esta palabra como una metáfora, recuerde bien, dentro de los evangelios, y una en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos y en el evangelio de Lucas. Pero fue en el evangelio de Mateo que más usó esta palabra, hipócrita. Ahora, en aquel tiempo antiguo, en el tiempo, lo que era la palabra en el hebreo, también en el hebreo, la palabra tenía ciertas connotaciones. Como dije anteriormente, la palabra comenzó en una manera no ofensiva. Ahora, tanto llegó con el tiempo a evolucionar. De momento, un orador, un comediante, ¿sí?, una persona que declaraba oratoria, o sea, poesía. La palabra empezó a tener connotaciones, pero fue la palabra actor la que más se refirió como alguien que usaba la ficción o la falsedad o la duplicidad para representar una obra. Entonces, en ese tiempo, como dijimos, no tenía una connotación. En el contexto original no tenía una connotación mala o insana. Bendito sea su nombre. Por lo tanto,
esa palabra hipócrita se le podía decir a estos actores. Hipócritas, eso era lo que representaban, una obra de teatro, un comediante. Jesús, a medida vamos leyendo la escritura ahorita, primero quiero entrar en un contexto, bendito sea su nombre, de dónde viene la palabra y quiénes eran los fariseos. ¿Por qué tanto Jesús los reprendió y los confrontó radicalmente a ellos? Vamos a ir mirando, que entramos en un contexto de las expresiones teológicas de esto y por qué salió todo esto, bendito sea su nombre. Ahora recuerde, el pecado de hipocresía es un pecado perjudicial y activo. Perjudicial y activo. ¿Quién eran los fariseos? Si hablamos aquí, los fariseos, como hablamos, dice, entonces Jesús, en el 23:1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Escuche bien esto, amada iglesia. Jesús confrontó tanto a los fariseos como a los escribas. Jesús, bendito Dios, fue el que puso al descubierto las raíces y las consecuencias de la hipocresía, fijándose especialmente en la de los fariseos y la de los escribas, pero sobre todo en los fariseos. Ahora, dentro de la escritura, tanto como Jesús como los escritores del Nuevo Testamento condenan más. No hay nada más que condenen los escritores del Nuevo Testamento, tanto como Jesús, como todo el Evangelio. Bendito Dios. Pero también dentro del contexto del mundo secular, del mundo que nosotros conocemos, la opinión pública, este pecado es universalmente aborrecido. Yo no sé si usted detesta o le gusta o le agrada que alguien le hable duplicidad. O que alguien en su vida lo trate con esta actitud, bendito Dios, de responder con máscaras. No sé, pero vamos a ir mirando. Pero esperemos que nosotros, dígase a sí mismo, ¿soy yo hipócrita? ¿Soy yo el que soy hipócrita? Vamos a ver a través de la palabra de Dios qué nos dice el Señor en la Escritura. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Por qué Jesús los reprendió tanto? Ahora, era una mezcla, recuerda, quiero entrar en un contexto teológico, histórico de ellos. Era una mezcla o se sugieren que era una mezcla de los sacerdotes y los maestros de la ley. Era una secta del judaísmo y ejercían mucha influencia social. Escuche eso, iglesia. Sin embargo, su influencia no era oficial, era el pueblo el que los admiraba y respetaba. Curioso. Ahora, no pertenecían al Sanedrín. El Sanedrín era como donde tomaban las reglas, las leyes, como un tipo de oficio, como de un congreso. Ni tampoco representaban el partido de mayor influencia económica de aquel tiempo. Pero sí tenían muchos seguidores dentro de los judíos y eso les daba una gran voz en los conflictos y decisiones importantes. Ellos estaban siempre envueltos en todas las cosas del pueblo de aquellos días. Los fariseos, recuerda, los fariseos venían de dos escuelas. Una era Shammai y una era Hillel. Ahora recuerde, Pablo fue un fariseo. Nicodemo fue otro maestro de la ley. Fue un maestro de la ley, perdón. Entonces, por lo tanto, Josefo, el historiador, también fue un judío que fue fariseo. Pero en el caso de Pablo, venía de Gamaliel, dice que él fue un hombre que fue discipulado bajo los pies de Gamaliel. Gamaliel fue un nieto de Hillel, que le mencioné ahorita. Entonces, el judaísmo actual, el judaísmo rabínico que usted ve hoy en el mundo entero, es la base de la religión judía en la actualidad y en las sinagogas. ¿A dónde han llegado? Muy lejos. A los fariseos se les consideraba los más expertos y apropiados intérpretes y expositores de la ley. ¿Cómo sabían estos hombres? Los escribas, sin embargo, eran los que les escuchaban los rabí. Rabí eran copistas de las escrituras hebreas. Ellos escribían
Entonces, por lo tanto, tanto los fariseos como los escribas se convirtieron en sinónimo de la hipocresía. Wow, increíble. Por lo tanto, esto es un pecado y un mal. Entramos en materia, iglesia. Comúnmente nosotros dentro de la iglesia de Cristo Jesús vemos el contexto que estamos aquí hablando, bendito Dios, cuando vimos 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, y vemos aquí Mateo 23, del 1 al 3, y todo el contexto de Mateo 23, nos damos cuenta, si nos damos cuenta, Jesús está hablando al pueblo de Israel, aquí, en este. Pero en el Nuevo Testamento de 2 de Timoteo, le está hablando a la iglesia. El contexto es a la iglesia. Recuerde eso, amado hermano. Es dentro de la iglesia de Cristo. Fuera no, fuera hay, pero está hablando a la iglesia de Jesucristo. Vemos que esta terrible circunstancia o pecado en una persona que engaña a los demás, se engaña a sí mismo, haciéndose pasar por un cristiano. Qué terrible es cuando nosotros pretendemos ser creyentes, seguidores de Jesús, conocedores de la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra vida no representan al tal seguidor que es Cristo, a nuestro Salvador. Entonces, por lo tanto, nos estamos engañando a nosotros mismos, haciéndonos pasar por cristianos. ¿Para qué? Para que después, al final de todo, nos demos cuenta que nuestras vidas va a ser un despertar en el infierno. Esta es una de las enseñanzas que realmente hoy deberíamos de compartir como hijos de Dios en los servicios que hoy tenemos como iglesia en Cristo Jesús. Recuerde, ninguno de nosotros estamos libres, ninguno de nosotros estamos libres en nuestras vidas, en algún momento caer o tropezar en esta trampa que se llama la hipocresía. Dios nos guarde, amada iglesia, de nosotros tropezar y hacer tropezar a otro en estas circunstancias. O engañar a los demás mostrando cosas que no sentimos en nuestro corazón, siendo fariseos modernos. Ahora somos fariseos modernos. Somos cristianos modernos en este pecado que se llama la hipocresía. Todos, como dijimos, sin excepción, debemos de examinar nuestra fe, nuestra vida a la luz de las palabras de Cristo para no llevarnos sorpresas. Que nuestras máscaras se caigan, amada iglesia. Que sea la palabra de Dios la que nos vaya transformando. Y si tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, somos nosotros, usamos máscaras. Somos fingidores. Somos falsos. Que usamos una doble cara. Que Dios nos ayude para que esas máscaras caigan de nuestras vidas. Seamos sinceros con Dios. Es una palabra, hipocresía, es falsedad, duplicidad, como lo hemos visto. Y por lo otro debemos de rescatar lo que es la sinceridad en medio del pueblo de Dios. Un corazón puro para nuestro propio bien, amada iglesia. Debemos de rescatar la sinceridad. Dios es sincero, Dios es transparente con su iglesia y nosotros deberíamos de hacer lo mismo, porque la palabra de Dios dice que amemos a nuestro prójimo. Ahora entramos en otro punto, que amemos a nuestro prójimo así como Dios nos ama a nosotros. ¿Cierto o no, amada iglesia? Dice la palabra de Dios en Romanos 12, 9, 10, dice, el amor sea sin hipocresía. Eso dice la Escritura. El amor sea sin hipocresía. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Eso dice la palabra de Dios. Nos está Dios llamando que nuestro amor al prójimo, a nuestro hermano, sea sin hipocresía, sin fingimiento. Dios nos está diciendo que aborrezcamos lo malo. O sea, Dios dice, eso es malo. La hipocresía es mala. Sigamos lo que es bueno y lo bueno proviene de Él. Dice 1 Pedro 1:22, dice, entonces,
ahorita les vamos a leer, ¿cómo nosotros podemos llegar? ¿Cómo Dios nos marca? Cuando usted y yo venimos a los caminos del Señor. Lo que Dios hace en nosotros es purificar nuestras vidas, amada iglesia. Dios las comienza, Dios, aquello que donde no había luz, Dios viene y se manifiesta, es vuestra salvación de vuestras almas. Dios viene a morar con nosotros, amén. Y así lo hace Dios. ¿Sabe usted? Dios viene a morar porque nosotros simplemente acatamos y obedecimos, pero ante todo hubo una fe de salvación, porque Dios, ante todas las cosas, Dios nos llama con amor, ¿cierto? Y entonces nosotros correspondemos y Dios despierta a nosotros esa fe y lo hacemos en obediencia. Más que usamos Dios obediencia, pero una obediencia a la verdad, al camino que es Cristo. Entonces, pero aquí hay algo más, iglesia. Nosotros podemos venir a los caminos del Señor, podemos ser obedientes a Dios, podemos nosotros ser obedientes y seguir la verdad, la Escritura. Pero aquí hay algo maravilloso que solamente Dios puede obrar a través del Espíritu Santo de Dios. Solamente. Si no está el Espíritu Santo en nuestras vidas, amada iglesia, nos vamos a volver simplemente religiosos, hombres falsos, de doble cara. Así como los fariseos. Así como los fariseos, hombres y mujeres hipócritas. Hago otra pregunta. ¿Soy yo? La misma que hice. ¿Soy hipócrita? Y lo hago en manera personal porque Dios nos está hablando de manera personal y a mí también me está hablando. Entonces dice el 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, ¿ve usted? Para el amor fraternal no fingido. Si no está el poder del Espíritu Santo en nosotros, que es Dios en nosotros, déjeme decirle que va a ser muy difícil para nosotros poder amar a alguien, a nuestro cónyuge, a nuestro prójimo, a la iglesia de Cristo Jesús, amarla como Dios, amarla en un amor fraternal, el amor sea sin hipocresía. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. No hay más que decir, bendito sea su nombre. Entonces, por lo tanto, dice la palabra que el que dice que está en la luz, que está en Cristo Jesús, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Cómo podemos decir nosotros amamos a nuestro hermano? Si realmente lo que manifestamos es otra cosa. ¿Cómo, iglesia? ¿Cómo lo podríamos decir? ¿Cómo podríamos nosotros decir amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano? Entonces, por lo tanto, nuestro amor que nosotros pretendemos tener es fingido, es hipócrita. Déjeme decirle algo, iglesia. Realmente, en algún momento nosotros habrá momentos difíciles, momentos de circunstancias en nuestras vidas. Pero iglesia, recuerde esto. Vamos a amar con un amor fraternal y puro y limpio. Podremos tener momentos, pero que no vaya a ser que mi hermano que viene hoy o viene mañana, que tú y yo lo miremos con un amor falso, con un amor hipócrita. Mucho cuidado, porque la hipocresía se manifiesta en simulación o en disimulo. Mire la palabra de Dios que dice en Mateo 7:21. Me gustaría que vaya a Mateo 7:21. Vayamos juntos a Mateo 7:21. Dice así, mire la palabra de Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él va a decir, mira el 23, y entonces Él nos va a declarar, nunca os conocí, apartaos de mí,
hacedores de maldad. Dijimos en el comienzo, la palabra hipocresía en el contexto antiguo empezó a evolucionar poco a poco. Poco a poco la palabra hipocresía comenzó a evolucionar, bendito sea Dios. De momento, como dijimos, se llamó impío, o sea, se empezó a hacer las traducciones bíblicas y aún el contexto bíblico, teológico, impío, malvado, perverso, apóstata. Eso es en el hebreo. Y en el griego son infieles. También se usó la palabra iniquidad o astucia, o traidor o fingidor. Para que se usted dé cuenta, no todo el que me dice Señor, Señor. O sea, los fariseos, como vamos a mirar más adelante, ellos pretendían obrar haciendo cosas, obras. Sí, pero nos damos cuenta que la vida de estos hombres y de todos aquellos que seguimos a Dios, si no hay una relación de fe con Dios, de un nuevo nacimiento en Cristo, nuestras vidas van a ser vanas, nuestras vidas les va a faltar la sustancia del Espíritu para que Él las purifique. Y aún esas áreas y esa área en específica, ese pecado específico que es la hipocresía, los vamos a volver hombres y mujeres, o sea, hombres y mujeres, que venimos a un lugar como este, que es la congregación. Es la iglesia de Cristo, son las congregaciones en el mundo entero. Vamos a manifestar, más que manifestar la sinceridad con nuestro hermano, vamos a manifestar la hipocresía que está dentro de nosotros. Que Dios nos guarde, amada iglesia. Que Dios nos ayude, bendito sea su nombre. Entonces, bendito sea su nombre. ¿Cómo Jesús aborda el tema? Y la Biblia también, cómo abordó el tema o este asunto de pecado en su tiempo. Y cómo se aborda hoy también, así como lo abordó Jesús en la palabra de Dios. Me gustaría que usted vaya a Mateo 6, ahí cerquitas, Mateo 6. Me gustaría que juntos, quizás no lo vamos a ver todo lo del 1 al 15, del 1 al 18, quizá no lo leamos todo, pero deseo que Dios nos ministre en este espacio. Había 3 principios dentro de la iglesia de Cristo Jesús, dentro del pueblo de Dios de aquel tiempo, 3 columnas prácticas de piedad, 3, o de espiritualidad en el tiempo de Jesús o en el pueblo judío. Actos de justicia, o sea, buenas obras. Pero dentro de este contexto vemos 3 cosas. Vemos aquí en este contexto de Jesús, vemos las limosnas, vemos la oración y vemos el ayuno. Usted lo ve ahí, ¿no? En el capítulo 2, versículo 2, vemos la limosna. En el versículo 5 vemos la oración. Y en el versículo 16 vemos el ayuno. 3 principios de piedad. ¿Ok? 3. 1, ¿por qué 3 principios? Mire, la limosna nos conecta con el prójimo, o sea, limosna, esto vamos a explicar un poquito. La limosna nos va a conectar con nuestro prójimo. ¿Okay? El orar nos va a relacionar con nuestro Dios, ¿cierto o no, iglesia? Okay. Y el ayunar nos va a relacionar con nosotros mismos. 3, no se olvide. Ahora, dijimos la limosna, ¿cierto? Dijimos la limosna. Dice aquí, cuando pues des limosna, antes de eso, el 6.1, dice Jesús nos da una advertencia, guardaos de hacer vuestra justicia. O sea, Dios nos dice, cuidado. Es una acción presente, imperativa, recuerde eso, cuidado de hacer buenas obras, ¿ok? O de practicar buenas obras delante de los hombres. Eso eran los fariseos. Eso era lo que ellos tenían en mente, de hacer buenas obras. Y Dios les está hablando a sus discípulos en el monte. Jesús les habla en el sermón del monte.
¿Ok? En el Sermón del Monte les está hablando y les dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Cuidad de hacerlo, iglesia. Porque estos hombres, porque a ellos les gustaba ser vistos, para ser vistos de ellos. Recuerda, el hipócrita le gusta hacer buenas obras para ser vistos por los demás. ¿Sí? El hipócrita le gusta ser visto. De otra manera, no tendréis recompensa. Una advertencia. Dios le dice, si tú quieres hacer buenas obras y te gusta que los demás te vean, dice él, de otra manera no vas a tener recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Dice 6:1. Tenga en cuenta eso. Cuando pues dice, el asunto aquí no era dejar de hacer el dar limosna, el orar o el ayunar. Todas esas tres cualidades o principios de espiritualidad o de piedad eran buenas en sí mismas. Lo que sucede que estos hombres fariseos las habían pervertido. Recuerde, les gustaba ser vistos por los demás. Y hoy, en la iglesia de Cristo Jesús, tenemos las redes sociales, las benditas redes sociales y famosas redes sociales. Todo lo podemos publicar en un celular, en una tableta, en tu computadora. Y todo lo podemos poner. Pero el asunto es aquí, ¿cuál es la actitud? Tú puedes poner todo lo que tú creas, pero ¿cuál es la actitud de tu corazón? ¿Quieres ser visto por los demás? Aquí el corazón de ellos era la hipocresía. Dice el 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los ¿qué? Los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su ¿qué? Su recompensa. Iglesia, a estos hombres les encantaba que todo mundo los mirara. Tocaban trompeta, iglesia. Ahorita vamos a hacer un poquito de teatro. Fíjense bien. ¿Cómo hacen los hipócritas en las sinagogas? Ellos iban a las sinagogas y se iban a las esquinas de las calles. Ay, ay, ay. ¿Para qué? Para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Su recompensa no era del Dios, era de los hombres. ¿Tú quieres ser visto por los demás? Bueno. ¿Te acuerdas que te dije hace un momento que esos hombres que estaban... ¿Quién era un hipócrita en el tiempo antiguo de los griegos y romanos? Era un hombre que a través de una máscara, se ponía una máscara y representaba una obra de teatro. Alzaba su voz y hablaba muy fuerte para que el resto los escuchara. ¿Te acuerdas que te mencioné eso? Bueno, fíjate bien. Estos hombres, bendito Dios, pero dice el 3, perdón. Mas cuando tú aquí Jesús les dice, ¿qué hacer? Dejar de hacer, pero ¿qué hacer? Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Mira cómo Jesús abordó la hipocresía, cómo abordó el tema del pecado de la hipocresía. ¿Qué hacer y qué no hacer? Pero estos hombres eran vistos. ¿Te gusta que los demás te vean? ¿Te gusta cuando estos hombres, más tocar trompeta? Tú vas en la calle o vas en la iglesia, bendito sea su nombre, y de momento tú quieres que todo el mundo te vea. A estos hombres les gustaba que los demás los miraran. Recuerde esto, los demás los miraran, los observaran. Claro, dijimos, estos eran actores. Imagínate un poquito, iban en la calle, lo que Jesús decía, no vayan a las sinagogas, no vayan a las esquinas de las calles, a las calles. Y estos hombres era lo que hacían. Tenían una actitud para que los demás los miraran. La limosna no tiene tanto, tiene que ver con finanzas, con dinero, con algo, pero tiene que ver con una actitud de misericordia y de bondad, mucho más que dar. Tiene una actitud de caridad. No hagas tocar trompeta. ¿Te imaginas? Vas en la calle, estos hombres, hoy nosotros. Y tú quieres, y te haces pasar el listo y de momento tú quieres que los demás te vean. Y tú sacas de tu cartera, quizás tienes uno, pero quieres que los demás te vean. Ok. Ya no solo eso, le dices a tú, si vas con un amigo, públicame, tómame una fotografía, quiero que me vean que yo soy una gente muy buena.
¿Sí te das cuenta? Una gente muy buena. El asunto no era dar, el asunto era la acción, la actitud que tenían en el corazón. Tienes $1 para dar, pero tú dices, voy a sacar el de 100. Pero tú lo haces para que los demás te puedan. Qué bondadoso es el hermano. Qué buena gente. Qué caritativo. Oh, Dios lo bendiga. Dios le guarde. Y todo el mundo alabándolo. ¿Cierto? Y de momento él sabe que este hombre, dijimos que la gente lo alababa y lo aplaudía. Ok. Él está escuchando todos aquellos comentarios que están diciendo acerca de él. Qué buena gente. Así hace el mismo. Ahorita dejamos ese punto. El mismo hombre en la oración dice, 5, cuando ores no sea como los hipócritas, porque ellos aman, fíjese bien, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. No está diciendo que nosotros como iglesia, cuando vengamos acá, como iglesia, dejemos de orar porque no es bueno que alguien nos vea. No, iglesia. Recuerde, nosotros venimos juntos, pero depende de la actitud, la acción que tengas. ¿Tú quieres ser visto por los demás? Tienes esa acción en tu corazón, pero aquí dice Dios, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando dijimos, cuando dé limosna, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mas tú cuando ores, el 6, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Dice el 16, cuando ores, cuando ayunes, pero no seas austeros como los hipócritas. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para mostrar a los hombres para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vemos aquí un estilo de vida de falsedad de un grupo, y que Dios a la vez le está enseñando que no deben de hacer como los fariseos. Sin embargo, si tú quieres ser visto por los demás, lo único que tienes que hacer es ser un hipócrita, ser un falso. Y entonces tendrás recompensa de hombres. Y eso es de hombres. Actuemos así solamente y tendrás recompensa de hombres. Pero si tú quieres recibir recompensa del Dios Padre, hazlo en secreto. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Cierra tu puerta, dice, y ora en secreto. No quiere decir que en un momento como iglesia oremos juntos, aquí o afuera, en un lugar donde estemos. Todo va a depender de la actitud, de la acción que tengamos en vuestro corazón. Y cuando ayunes, qué increíble esto, iglesia, no sea como los austeros. Y ahí viene. ¿Qué pasa? Es que ya tengo 3 días de ayuno y tengo mucha hambre. Dice, no seas como los austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros. Arréglate. Para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Ellos hacían un show, hacían una función. Dios nos está diciendo que no hagamos eso, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué queremos, iglesia? ¿Qué deseamos en el corazón? ¿Recompensa de los hombres? La tendrás. Te van a alabar, te van a elogiar. ¡Qué bueno eres! ¡Qué cristiano eres! Oras mucho, ayunas. ¡Qué tremendo!, ¿no? Pobre de ti, ¿cómo te sientes? O lo haremos en secreto para recibir recompensa de nuestro Padre Celestial.
¿Te das cuenta cómo Jesús aborda las circunstancias de aquellos tiempos? Y hoy igual. Y hoy igual. La pregunta aquí que, ¿tiene alguna justificación ser hipócritas, iglesia? ¿Tiene algún valor ser actor y hacerle creer a la gente, a las personas que realmente no somos? Y aquí viene el caso. ¿Será quizá nuestro caso? ¿Será quizá mi caso? ¿Será quizá tu caso? No lo sé. Solamente Dios a través de la palabra te dirá cuál es tu circunstancia, cuál es tu razón en tu vida. Concluyendo, iglesia, recuerden, no vamos a terminar el tema. Quizás el martes seguiremos con la segunda parte. Hoy día fariseo es un sinónimo de hipocresía. Dice Mateo 15, 7 al 9, hipócritas. Bien profetizó Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pero dice el Marcos 7:14, añadiendo a esta parte, dándole más énfasis, más referencia, que habéis transmitido, o sea, ellos transmitían esa falsa adoración que no agrada a Dios. Adorar hipócritamente a Dios no es agradable. Deshonra a nuestro Dios, amada iglesia. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Enseñando, dice, como doctrinas, mandamientos de hombres. Era una falsa adoración a nuestro Dios. Iglesia, meditemos un poco. Si nuestras vidas han dejado de servirle a Dios con sinceridad, o hemos sido faltos, hemos usado la simulación, el disimulo, la falsedad, el engaño. Pero quizás no te das cuenta que nos estamos engañando a nosotros mismos. El hipócrita, el falso, el que usa doble cara. No solamente engaña a su prójimo fingiendo un amor que no lo ama, Recuerda esto, amada iglesia. Se engaña a sí mismo. Pidamos a Dios, así como el Señor Jesús enseñó a los discípulos. En el Nuevo Testamento, vemos en el 2 de Timoteo, Pablo hablando a la iglesia en esa carta, que en estos postreros tiempos estará en aumento de una manera tan demoníaca. Y si hablamos de esa falsa piedad de este tipo de personas, Dios nos enseña que los evitemos. Que Dios nos ayude a guardar nuestras vidas delante de la presencia del Señor, amada iglesia. Dios nos guarde. Dios nos ayude siempre a mantenernos firmes en Cristo Jesús, para que ese pecado de hipocresía no invada nuestro corazón y que seamos de un solo sentir con Cristo Jesús. Amén, amados hermanos. Vamos a orar para ser despedidos. Amado Señor y Padre Santo, venimos delante de tu presencia a darte gloria, a darte gracias, a ponernos en tus manos, a darte, Señor, todo honor, a reconocer que tú eres Dios, que tú eres soberano, que hoy en esta tarde, Señor, tu palabra, Señor, habla a nuestro corazón, que tu palabra, Señor amado, nos diga, Señor, se manifieste a nuestras vidas, Señor, de una manera sobrenatural. Ayúdanos, Señor, y reprende, Señor, toda falsedad de nuestro corazón. Lávanos, límpianos, purifícanos, Señor. Necesitamos, Señor, que seas tú obrando, Señor. Sabemos, Señor, que a medida te acercas, Cristo Jesús, sabemos que el mundo, Señor, se está perdiendo cada vez más. Señor, nosotros, tu iglesia, danos la fuerza, danos la sabiduría, Señor. Señor, de que toda máscara de nuestras vidas
sea sacada, Señor, en el nombre de Jesús. Purifícanos, Señor. Necesitamos de ti, Señor amado. Damos gracias, Señor, por ti, Señor. Damos gracias por tu presencia en nosotros. Damos gracias, Señor, por la vida en Cristo. Damos gracias, Señor, por la iglesia de Jesús en el mundo entero. Y ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga, iglesia, y Dios mediante el martes estamos aquí. Hasta pronto.